La Universidad Yacambú y su maestría Gerencia de las Finanzas y los Negocios trae a ustedes al equipo El Arte del Conocimiento, representado por Dexalina Guedes, María Angélica Berbis y Magalis Castillo. El tema Fundamentación ontológica y epistemológica de la investigación cuantitativa. No es reciente la polémica que existe con el método cuantitativo y otros. Este debate no solo plantea el desacuerdo, sino que también al mismo tiempo representa un choque básico entre los paradigmas metodológicos. En pocas palabras, los conocimientos que se fundamenten y la elección del modelo más adecuado pueden generar una marcada tendencia, pudiendo establecer así un método de análisis causal y correlacional como lo es el método cuantitativo. Debemos entender además qué es la investigación cuantitativa. Confía en sí en la medición numérica, en el conteo y frecuentemente en el uso de estadísticas para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. Debemos introducir además el concepto de paradigma, traído a ustedes gracias al historiador y filósofo de la ciencia estadounidense Thomas Kuhn, conocido por su contribución al cambio de orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de los 60. Kuhn establece que las ciencias no progresan siguiendo un proceso uniforme por la aplicación de un hipotético método científico. Las características del paradigma. En un sentido muy real, se puede entender el paradigma y para comprenderlo debemos analizar los procesos por los cuales fue descubierto, es decir, cómo el paradigma llegó a ser el modelo de considerar un determinado fenómeno. Es por ello que la optimalidad, coherencia, estabilidad, constante posibilidad de transformación, posibilidad de relación con otros campos, etc., representan el sentido común, buscando, generando y justificando los argumentos y razones que superen las intersubjetividades, de modo que sea aceptado más allá de lo que el sujeto le presenta. El paradigma cuantitativo se ha impuesto como método científico en las ciencias naturales y más tarde en la educación. La naturaleza cuantitativa tiene como finalidad asegurar la precisión y el rigor que requiere la ciencia, enraizado filosóficamente en el positivismo. Traídos a partir del siglo XIX y principios del siglo XX, tiene como autores principales a Comte y Durkheim. Establece también, según Lancher, que el positivismo contemporáneo se adhiere a ciertos principios o criterios considerados fundamentales. Ellos son la unidad de la ciencia, la metodología de la investigación y la explicación científica. El paradigma también recibe otros nombres, tales como racionalista, positivista, científico naturalista, científico tecnológico y sistemático gerencial. Se generan las características del paradigma cuantitativo, representado principalmente por la defensa que tiene hacia las semejanzas entre las diferencias. Investigador presente de manera independiente. La objetividad es lo más importante. Lo subjetivo queda fuera de toda investigación. El modelo pensado para explicar, controlar y predecir los fenómenos es determinado como un método cuantitativo. Y el planteamiento epistemológico de este enfoque como parte de la unidad del método científico. El paradigma de la investigación ontológica o ontología. Aparece este término, el cual se introduce en el siglo XVIII para indicar que la ciencia es del ser en general. Según Aristóteles, lo calificó como filosofía primera y luego recibió el nombre de metafísica. La ontología ha sido una disciplina practicada por los
filósofos desde el comienzo mismo en su historia. Los fundamentos epistemológicos radican en la rama de la epistemología definida como la filosofía, cuyo objeto de estudio es el conocimiento científico. Podemos definir la epistemología como la teoría del conocimiento que se ocupa de problemas tales como circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan la obtención del conocimiento. Discusiones de la epistemología. Estos dos grandes arquetipos invaden al tópico de cómo se aprende mejor. Platón defendía el hecho de que los datos sensoriales eran, en el mejor de los casos, una distracción del conocimiento, el cual era la provincia de la razón pura, mientras que Aristóteles, el conocimiento consistía en generalizaciones, pero éstas se derivaban, en primera instancia, de información obtenida del mundo exterior. Semejanzas entre racionalismo y empirismo. El descubrimiento fundamental, simbolizado por los trabajos de Newton y Galileo, fue que en realidad no había un gran choque entre esas dos grandes escuelas filosóficas. El racionalismo sostiene que las leyes del pensamiento son coherentes, mientras que el empirismo defendía que los pensamientos son los datos de modo que pueda saber qué pensamientos usar y poseer. Sus principales representantes, Descartes y Bacon, señalan en conjunto el cual las matemáticas defendidas por Descartes eran la razón pura, mientras que Bacon tenía que preguntarle directamente a la naturaleza, colocándola en una situación en la que se viera forzada a suministrar las respuestas a lo que preguntaba. Esto nos lleva a indagar sobre la elevación de la tecnología al nivel de la filosofía. No debería entenderse lo mencionado por Bacon, el cual creó el método científico que hubiera realizado experimentación. Los detalles de lo que constituye un experimento fueron descritos posteriormente en el transcurso del siglo XVII. El método de la filosofía y la ciencia en el mundo moderno. Fue contra estas formas de pensamiento que se reveló la nueva época, concentrándose en la búsqueda de un método que permitiera llevar las cosas mismas de un modo que cada individuo pudiese lograr el conocimiento por su propia cuenta. Newton y la revolución científica. Si un fenómeno no se puede medir, puede no tener cabida en la filosofía experimental. Esta postura filosófica, que en sus distintas formas es llamada positivismo, ha sido la fachada pública de la ciencia moderna hasta nuestros días. Técnicas de análisis de datos. En tanto que el paradigma naturalista utiliza métodos de análisis de discurso, este opera en pocos casos de manera general. Como conclusión, se puede decir que resulta hasta inapropiado situar al modelo cuantitativo como un tipo de investigación y un método en una posición inferior, ya que ninguno tiene el monopolio de las respuestas correctas. Pero según Kuhn y su concepto de paradigma, expresa que cada uno de ellos explica un volumen limitado de la realidad, de tal manera que hasta cierto punto las áreas que interesan a una disciplina se encuentran en mayor o menor grado adecuadamente cubiertas por un determinado paradigma.